Christian Bach murió el 26 de febrero de 2019 en Los Ángeles, a los 59 años, pero durante 72 horas el mundo no lo supo. No hubo una alerta inmediata, no hubo cámaras frente a una clínica, no hubo fotografías robadas. No hubo periodistas corriendo para conseguir una declaración. La noticia llegó hasta la madrugada del mediante un comunicado breve que informó que la actriz había fallecido por un paro respiratorio. Aquellas 72 horas de silencio resumían de manera inquietante los últimos años de su vida. Christian Bach desapareció 2 veces. Primero desapareció de la vida pública. Después desapareció de este mundo sin que el público lo supiera de inmediato. La primera desaparición comenzó en 2014. Christian acababa de terminar La Impostora y todavía conservaba en pantalla la misma presencia firme que la había convertido en una de las figuras más reconocibles de la televisión mexicana. No anunció un retiro, no dio una conferencia de despedida, no explicó que quisiera abandonar definitivamente la actuación. Simplemente dejó de aparecer. Al principio pareció una pausa normal. Después de casi 4 décadas de trabajo, cualquiera podía pensar que quería descansar, pasar tiempo con Humberto Zurita y con sus hijos Sebastián y Emiliano, alejarse de los foros y vivir con mayor tranquilidad. Pero los meses se transformaron en años y la ausencia empezó a generar preguntas. Para entender por qué Christian Bach pudo elegir el silencio antes que la exposición, hay que volver al principio. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 9 de mayo de 1959. Su nombre era Adela Christian Bach Botino. Mucho antes de que México la convirtiera en una estrella, se formó dentro de una disciplina exigente. Estudió ballet, un mundo donde el cuerpo aprende a obedecer incluso cuando duele, donde cada movimiento se repite hasta borrar el error, y donde la belleza debe parecer sencilla aunque detrás existan esfuerzo, cansancio y dolor. También estudió Derecho. Esa combinación marcó su carácter. Tenía la disciplina física de una bailarina y una mentalidad acostumbrada a analizar límites decisiones. El gran ascenso llegó en los años 80. Entre 1983 y 1984 participó en Bodas de Odio. Entre 1985 y 1986 llegó de Pura Sangre. En esos años, su nombre dejó de ser una promesa y se convirtió en una referencia. Christian podía dominar una escena incluso sin levantar la voz. Su manera de mirar, caminar y responder daba a sus personajes una fuerza particular. Mientras el público veía vestidos, mansiones, conflictos amorosos y grandes melodramas, ella estaba construyendo algo que consideraba todavía más importante: el control de su propia imagen y de su carrera. En 1986 se casó con Humberto Zurita. La boda unió a 2 actores conocidos y también dio origen a una alianza profesional y familiar que marcaría las décadas siguientes. Tuvieron 2 hijos, Sebastián y Emiliano. Juntos desarrollaron proyectos y levantaron una estructura de producción que buscaba reducir la dependencia de las decisiones ajenas. Christian quería actuar, pero también quería elegir, producir y decidir qué historias contar. Esa necesidad de control no era un detalle menor. Años después, cuando su salud empezó a cambiar, esa misma necesidad sería una clave para comprender por qué decidió cerrar la puerta frente al público. Y justamente después de La Impostora, ocurrió el cambio. Christian dejó de aparecer. Al comienzo, la explicación de que estaba descansando resultaba creíble. Había trabajado durante décadas y tenía derecho a detenerse. Pero después de 1 año, 2 años, 3 años, la situación empezó a parecer distinta. No había entrevistas nuevas, no había fotografías claras, no había un proyecto anunciado, tampoco había una declaración contundente de retiro. El público preguntaba dónde estaba.
Los periodistas preguntaban por qué Humberto aparecía solo. Los reporteros buscaban cualquier señal que permitiera entender qué estaba ocurriendo. Según las declaraciones e informes mencionados después, detrás de aquella ausencia existía un diagnóstico que cambió la vida de la familia. Cáncer. Durante años, esa palabra no formó parte de la versión pública. No se reveló qué tipo de cáncer padecía. No se entregó una cronología médica detallada. No se explicaron tratamientos específicos. La familia protegió esa información y Cristian dejó de exponerse. En el relato de aquellos años, la enfermedad empezó a afectar precisamente aquello que durante toda su vida había sido parte central de su identidad, el cuerpo y el movimiento. La mujer formada en ballet, acostumbrada a caminar con seguridad y a controlar cada gesto, comenzó a perder parte de esa firmeza. Caminar podía volverse más difícil. Levantarse podía requerir más esfuerzo. Sostener objetos y mantener el equilibrio dejaban de ser actos automáticos. Para una persona que había vivido bajo la mirada de millones, cualquier señal de fragilidad podía convertirse en una fotografía, un titular o una conversación pública que ella no quería tener. Así nació un pacto familiar de silencio. No necesitaba estar escrito. Bastaba con entender lo que Cristian quería. Nadie debía mostrarla en un estado que ella considerara indigno. Las visitas debían ser controladas. Las fotografías tenían que cuidarse. Las respuestas públicas debían ser breves. Si alguien preguntaba, estaba descansando. Si insistían, estaba tranquila. Si surgía un rumor, la familia evitaba abrir completamente la puerta. Humberto Zurita quedó en el centro de ese pacto. Había estado casado con Cristian desde 1986. Conocía su carácter, su disciplina y su necesidad de mantener el control. Había compartido con ella trabajo, familia y proyectos durante décadas. Cuando su esposa decidió proteger su enfermedad, Humberto se convirtió en el hombre encargado de sostener esa decisión frente a la prensa. Y esa posición terminó siendo profundamente incómoda. Mientras Cristian permanecía fuera de cámaras, comenzaron a circular versiones de todo tipo. Se hablaba de una enfermedad grave. Se decía que tenía dificultades para caminar. Algunos rumores mencionaban un problema neurológico. Otros hablaban de esclerosis múltiple. También se decía que estaba postrada o que la familia ocultaba un deterioro mucho mayor. Estas versiones circularon mientras la ausencia se volvía cada vez más difícil de explicar, pero ninguna ofrecía una respuesta completa. Cada vez que Humberto respondía a sus palabras, buscaban reducir la intensidad de esos rumores. La versión pública hablaba de descanso, de tranquilidad, de algún problema físico, de la columna, de una vértebra, de terapia. Eran explicaciones pequeñas frente a la palabra que años después aparecería de forma mucho más clara. Cáncer. Esa diferencia entre lo que se decía entonces y lo que se conoció posteriormente es la base de la idea del engaño que atraviesa la historia. Pero el engaño no se plantea como una infidelidad ni como un fraude económico. Tampoco como una guerra por dinero. Es algo más difícil de juzgar. Humberto ocultó información y presentó una versión más suave de una realidad que era mucho más dura. La pregunta es ¿por qué? Si decía abiertamente que Cristian tenía cáncer, habría abierto una cadena de preguntas que ella aparentemente no quería responder. ¿Qué tipo de cáncer? ¿Desde cuándo? ¿Qué tratamiento? ¿Qué pronóstico? ¿Cómo estaba físicamente? ¿Por qué no aparecía? Cada respuesta podía producir nuevas cámaras, nuevas fotografías y más presión. Alrededor de 2016, la geografía familiar también cambió. Miami había sido un punto importante para la familia, pero era una ciudad con fuerte presencia latina. Productores, periodistas de espectáculos y lugares donde una figura como Cristian podía ser reconocida con facilidad. Mantener un tratamiento o una vida completamente reservada en ese entorno podía ser complicado. La familia comenzó a concentrarse más en Los Ángeles, California. Los Ángeles ofrecía algo distinto.
Distancia, barrios privados, muros altos, accesos controlados, y una cultura acostumbrada a proteger la vida de celebridades. Para Christian, ese entorno permitía desaparecer sin abandonar completamente una gran ciudad. Allí comenzó una etapa todavía más cerrada. No era un encierro con cadenas, ni una prisión literal. Era una vida reducida a la intimidad, a la familia, a las rutinas controladas y a un círculo cada vez más pequeño. Sebastián y Emiliano también quedaron atrapados dentro de ese pacto. Ellos no solo estaban viendo cambiar la salud de su madre, también tenían que salir al mundo, trabajar, asistir a eventos y responder preguntas. Cada entrevista podía convertirse en una prueba. Cada alfombra roja podía traer el mismo tema. ¿Cómo está Christian? ¿Cuándo volverá? ¿Por qué no aparece? Los dos hijos debían proteger la privacidad de su madre mientras intentaban mantener una vida profesional normal. Durante años el pacto funcionó. No aparecieron imágenes devastadoras de Christian. No hubo una fotografía definitiva que mostrara su deterioro. No existió una última entrevista desde una cama. No hubo una exposición pública de tratamientos. La imagen que el público conservó fue la de la actriz fuerte y elegante de sus últimos trabajos. Pero mantener intacta esa imagen tuvo un precio. Para proteger a la figura pública, la familia prácticamente borró a la mujer real del espacio público. Entonces, llegó el 26 de febrero de 2019. En Los Ángeles, lejos de los foros en los que había construido su leyenda, Christian Bach murió a los 59 años. La causa comunicada por la familia fue un paro respiratorio. 2 palabras breves que informaban el final, pero no explicaban los años anteriores. Un paro respiratorio describe el momento en que la respiración se detiene, pero no cuenta todo lo que ocurrió antes. No explica tratamientos. No explica noches difíciles. No explica el desgaste de la familia, ni las decisiones que tomaron para proteger su intimidad. Lo más sorprendente fue lo que ocurrió después. Nada. Durante 3 días no hubo anuncio. Christian murió el 26 de febrero, y el público recibió la noticia hasta el 1 de marzo de 2019. 72 horas de silencio en una época en la que una fotografía puede recorrer el mundo en segundos. Una de las actrices más conocidas de la televisión mexicana murió sin que el exterior pudiera convertir inmediatamente ese momento en noticia. Esas 72 horas pueden interpretarse como la última extensión del pacto. Humberto, Sebastián y Emiliano tuvieron un margen para despedirse sin micrófonos frente a la puerta, sin periodistas exigiendo una reacción, sin programas reconstruyendo cada minuto, sin cámaras buscando el rostro del viudo o de los hijos. Durante 3 días, la muerte de Christian siguió perteneciendo únicamente a quienes estaban dentro de su círculo íntimo. Cuando el comunicado llegó el 1 de marzo, el impacto fue enorme. Para muchos admiradores no era solamente la noticia de una muerte. También era la confirmación de que detrás de los años de ausencia existía una historia mucho más seria de lo que se había dicho. Christian no estaba simplemente descansando. No estaba viviendo una retirada tranquila sin mayores problemas. Había atravesado una enfermedad que la familia decidió mantener fuera del espectáculo. El comunicado fue breve y controlado. Confirmó la muerte, habló de un paro respiratorio y pidió respeto por la privacidad. No explicó el tipo de cáncer. No detalló tratamientos. No presentó una cronología completa. No ofreció al público acceso a los últimos años. La familia cerró la historia con el mismo principio con el que había vivido desde 2014 hasta aquí pueden mirar. Ese silencio generó nuevas preguntas. ¿Por qué esperar 3 días? ¿Quiénes estuvieron con ella? ¿Cuánto tiempo llevaba realmente enferma? ¿Qué tan grave había sido el deterioro? ¿Por qué Humberto había reducido o negado algunas versiones? ¿Por qué sus hijos también habían tenido que mantener una imagen de normalidad? Las respuestas completas nunca llegaron, y esa falta de respuestas
terminó convirtiéndose en una parte inseparable del recuerdo de Christian Bach. Sin embargo, también hay que mirar la situación desde otro ángulo. Christian había dado al público décadas de trabajo. Había entregado personajes, entrevistas, fotografías, alfombras rojas y una parte enorme de su vida profesional. Pero eso no significa necesariamente que también tuviera que entregar su agonía. Podía decidir que su enfermedad pertenecía a la familia. Podía decidir que el público no tenía derecho a verla en su momento más vulnerable. Desde esa perspectiva, las 72 horas de silencio no son solamente una fuente de misterio. También pueden verse como la última victoria de una mujer obsesionada con controlar la forma en que aparecía ante el mundo. Durante décadas controló personajes, proyectos y decisiones profesionales. Al final controló hasta donde pudo la manera en que se despedía. Humberto y sus hijos ya habían perdido partes de Christian mucho antes del 26 de febrero de 2019. La habían perdido en cada actividad que dejaba de poder realizar, en cada salida que ya no hacía, en cada pregunta que debían esquivar, en cada fotografía que no podían publicar, en cada respuesta preparada para evitar revelar demasiado. Cuando el mundo recibió la noticia, la familia llevaba años viviendo un duelo anticipado. Después de 2019 apareció otra pregunta. ¿Qué ocurre con los hijos de dos figuras tan grandes cuando desaparece una de ellas? Sebastián y Emiliano no enfrentaron públicamente una guerra feroz por dinero, propiedades o testamentos. La herencia más profunda fue otra. El peso de un apellido, la disciplina, la memoria de una madre dominante, en el mejor sentido profesional, la obligación de construir una identidad propia sin vivir eternamente bajo la sombra de Christian Bach y Humberto Zurita. Ambos habían crecido rodeados de cámaras, libretos, contratos, viajes y producciones. Eso podía parecer un privilegio, pero también implicaba una comparación constante. Cada proyecto podía ser medido frente a lo que habían logrado sus padres. Después de la muerte de Christian, además, tuvieron que continuar trabajando sin convertir el dolor en un producto. Podían haber contado cada detalle de la enfermedad en entrevistas. Podían haber transformado los últimos años de su madre en una serie de exclusivas. Había interés suficiente para hacerlo. Pero siguieron manteniendo límites. La misma decisión que habían respetado durante la enfermedad siguió presente después de la muerte. En ese proceso impulsaron Addiction House como una vía para construir un lenguaje propio. Sebastián y Emiliano no querían ser solamente los hijos de Christian Bach. Querían producir, crear y demostrar que la herencia artística podía convertirse en un punto de partida, no en una jaula. Entre esos proyectos apareció Cómo sobrevivir soltero. Hay además un detalle especialmente emotivo. Christian alcanzó a conocer los primeros materiales del proyecto. Sebastián contó después que su madre los había leído y que los había aprobado con la mirada de productora que siempre mantuvo. La idea transmitida fue que si ella siguiera produciendo, habría hecho una historia de ese tipo. Para sus hijos, aquella aprobación tenía un valor enorme. Significaba que Christian todavía podía mirar hacia el futuro de ellos. El trabajo no eliminó el duelo, solo le dio otra forma. Sebastián llegó a expresar que muchas de las cosas buenas que le ocurrían podían atribuirse de algún modo a su madre. Esa sensación muestra que Christian siguió presente en la vida de sus hijos, aún después de desaparecer físicamente. No como una figura de escándalo, sino como una referencia permanente. Y entonces llegó agosto de 2023. Habían pasado más de 4 años desde la muerte de Christian Bach. Humberto Zurita pronunció públicamente la palabra que durante tanto tiempo había permanecido fuera de la explicación familiar. Cáncer. Una sola palabra cambió la lectura de años enteros de silencio. Confirmaba que detrás de las explicaciones sobre descanso, problemas físicos, columna, vértebras o terapia existía una realidad más grave. Pero incluso entonces, Humberto no abrió todos los detalles.
No reveló una historia clínica completa. No describió cada tratamiento. No convirtió las últimas semanas en un espectáculo. Dijo lo suficiente para aclarar una parte fundamental, pero siguió protegiendo la intimidad que Christian había defendido. Por eso resulta difícil reducir toda esta historia a una simple acusación. Humberto ocultó información. Sí. Presentó una versión más suave. Sí. Permitió que el público creyera durante años que la situación era menos grave. Sí. Pero también existe una razón emocional detrás de esa conducta. Estaba protegiendo a la mujer con la que se había casado en 1986 y con la que había construido una familia y una vida profesional. Después vino otra etapa difícil para Humberto. El mundo lo había conocido como esposo de Christian Bach desde 1986. Después de 2019 pasó a ser observado como el viudo. Para muchos, parecía existir una expectativa silenciosa de que debía permanecer unido para siempre a la memoria de su esposa, como si reconstruir su vida significara borrarla. Con el tiempo, apareció Stephanie Salas. La relación provocó comentarios y críticas. Algunas personas interpretaron el nuevo vínculo como una señal de que Humberto estaba dejando atrás demasiado pronto a Christian. Otros consideraron que volver a amar no eliminaba décadas de matrimonio, ni el sufrimiento vivido durante la enfermedad. En medio de esa discusión, un detalle resulta importante. Sebastián y Emiliano apoyaron a su padre. Ese apoyo cambia la perspectiva. Ellos estuvieron dentro de la casa. Ellos conocieron el proceso real. Ellos vieron a Humberto acompañar a Christian durante los años en que el exterior solo podía especular. Si sus propios hijos entendían que su padre tenía derecho a continuar viviendo, entonces la idea de que una nueva relación significaba necesariamente una traición se vuelve mucho más difícil de sostener. El punto final de esta historia no está en una revelación absoluta. Todavía quedan zonas que el público nunca conoció. No se conoce el tipo exacto de cáncer. No existe una cronología médica completa. No se detallan todos los tratamientos. Tampoco se conoce cada momento de los años que Christian pasó lejos de las cámaras. Y quizá esa falta de información es precisamente parte del legado que ella decidió dejar. La gran pregunta permanece abierta. ¿Cuánto le debe una estrella al público que la convirtió en leyenda? Christian Bach permitió que millones conocieran sus personajes, su talento, su matrimonio y una parte de su familia. Sin embargo, cuando llegó el momento más duro, decidió cerrar la puerta. En una época donde la fama exige mostrarlo todo, ella eligió exactamente lo contrario. Y cuando Humberto volvió a abrir su vida sentimental junto a Stephanie Salas, reapareció el juicio público. Pero volver a amar no borra 1986, no borra a Sebastián y Emiliano, no borra las décadas compartidas, no borra los años de enfermedad ni las 72 horas de silencio. Una vida nueva no puede cambiar el pasado. Solo demuestra que quienes sobreviven también tienen que encontrar una forma de continuar. Christian Bach murió a los 59 años, pero su historia no terminó el 26 de febrero de 2019. Continuó el 1 de marzo, cuando el público descubrió que había muerto 3 días antes. Continuó en las preguntas sobre su ausencia. Continuó en el silencio de sus hijos. Continuó en la confesión de Humberto sobre el cáncer en agosto de 2023. Y continúa cada vez que alguien intenta entender por qué una de las mujeres más visibles de la televisión decidió convertirse, durante sus últimos años, en una presencia imposible de ver. Christian Bach había pasado su vida interpretando mujeres capaces de sobrevivir a traiciones, pérdidas y conflictos imposibles. Al final, su batalla más difícil ocurrió fuera de escena. No tuvo cámaras, no tuvo aplausos y no tuvo un capítulo final transmitido por televisión. Solo tuvo a su familia, una casa en Los Ángeles y una decisión firme. Nadie debía convertir su sufrimiento en espectáculo.
y esa decisión fue respetada hasta el final.